Aquella noche en el restaurante, mi padre levantó su copa y dijo en voz alta que su hija mayor era la única persona que podía fracasar incluso después de un divorcio caro. Chuckles. Algunas mesas se rieron. Yo me quedé inmóvil. Y justo cuando mi madre añadió otro comentario humillante, alguien detrás de mí dejó de comer. Pause. Antes de continuar, quiero saber algo de ustedes. ¿Desde qué ciudad están viendo esta historia? Escriban en los comentarios su ciudad, el país y la hora en la que están viendo el video. Siempre leo los comentarios y me encanta ver desde dónde nos acompaña esta comunidad. Y si disfrutan las historias reales como esta, suscríbanse al canal para no perderse las próximas. La invitación a esa cena llegó 3 horas antes. Sykes. Un mensaje corto de mi madre. Cena esta noche. 7:30. En el Riverside Grill. Ven. Nada de ¿cómo estás? Nada de ¿te viene bien? Solo una orden disfrazada de invitación. Miré el teléfono unos segundos más de lo necesario. Con mis padres siempre era así. Los silencios largos. Y de repente algo social donde, de alguna manera, yo terminaba siendo el tema incómodo de la noche. No respondí de inmediato. Estaba sentada en mi pequeño apartamento en Columbus, Ohio, con mi laptop abierta sobre la mesa del comedor que también funcionaba como escritorio. A mi lado estaba mi portafolio de cuero marrón, un poco gastado en las esquinas. Lo había llevado todo el día conmigo porque venía de una reunión importante. Una reunión que no le había contado a mis padres. No porque fuera un secreto, sino porque, honestamente, nunca parecían interesados. Respiré profundo y finalmente respondí: Está bien, voy. El Riverside Grill era uno de esos restaurantes donde mis padres adoraban ir. No era particularmente elegante, pero tenía esa iluminación cálida, mesas de madera pesada y camareros vestidos con chaleco negro que hacían que la gente sintiera que estaba en un lugar importante. A mi madre le encantaba eso. Llegué 10 minutos tarde. No fue intencional. El tráfico estaba peor de lo normal, y además estuve a punto de regresar a casa 2 veces. Algo en mi estómago no estaba tranquilo. Cuando entré, el olor a carne a la parrilla y mantequilla caliente llenaba el aire. El restaurante estaba lleno, conversaciones mezclándose con el sonido de platos y cubiertos. Vi a mis padres de inmediato. Estaban en una mesa redonda cerca del centro del salón. Mi padre, Richard Carter, estaba inclinado hacia atrás en su silla con esa postura relajada que siempre adoptaba cuando creía estar en control. Mi madre, Diane, estaba revisando algo en su teléfono, probablemente fotos que luego mostraría a alguien para presumir. Y por supuesto, Kyle ya estaba allí. Mi hermano menor, el favorito. Kyle levantó la vista primero. Miren quién decidió aparecer, dijo con una sonrisa torcida. Mi madre también levantó la mirada. Emily, dijo, como si mi nombre fuera una sorpresa moderada. Pensé que tal vez estabas ocupada. Esa pausa siempre significaba algo. Siempre. Dejé mi portafolio sobre la silla vacía junto a mí y me senté. Hola, mamá. Hola, papá. Mi padre levantó su copa. Tu hermana finalmente llegó, le dijo a Kyle. Estábamos apostando cuánto tardaría. Yo dije que no vendría, respondió Kyle riéndose. Sonreí ligeramente, la sonrisa educada que uno aprende a usar cuando sabe que discutir no cambiará nada. Un camarero apareció para ofrecerme agua. ¿Algo de beber?, preguntó. Solo agua, gracias. Mi padre soltó una pequeña risa. Todavía ahorrando, ¿eh? Ahí estaba. Primer golpe de la noche. Lo dijo como un chiste, pero su tono tenía ese filo que siempre reconocía. Solo tengo trabajo temprano mañana, respondí tranquilamente. ¿Trabajo?, repitió Kyle con exagerada curiosidad. Pensé que trabajabas desde casa ahora. Mi madre intervino antes de que pudiera responder.
Emily está haciendo esos proyectos de diseño otra vez, explicó, como si estuviera describiendo un pasatiempo infantil. Cosas de interiores. Miré el menú para evitar sus ojos. Diseño comercial, corregí suavemente. Principalmente instalaciones médicas. Mi padre levantó las cejas. Suena caro para los hospitales, dijo. Espero que sepan en lo que se están metiendo. No respondí. En cambio, tomé un sorbo de agua y observé el restaurante. Era un hábito que desarrollé después del divorcio. Cuando las conversaciones se volvían incómodas, empezaba a observar detalles, la luz cálida reflejándose en los vasos. Una pareja discutiendo en voz baja en la mesa del fondo. Un camarero equilibrando 3 platos enormes. Y entonces noté algo más. Justo detrás de mí, en la mesa contigua, había una mujer mayor sentada sola. Elegante, cabello gris cuidadosamente recogido, una chaqueta azul oscuro perfectamente planchada. Estaba leyendo algo en una carpeta mientras comía. No parecía prestar atención a nuestra mesa. Pero cuando mi padre volvió a hablar, dejó de pasar la página. Entonces, dijo él, Emily, ¿cómo va la vida después del gran divorcio? La pregunta cayó sobre la mesa como un vaso rompiéndose. Mi madre suspiró. Richard. Pero no lo estaba deteniendo. Solo estaba marcando el ritmo. Kyle se inclinó hacia adelante interesado. Sí, dijo. ¿Cómo está la vida de soltera otra vez? Sentí el calor subir lentamente por mi cuello. Está bien, respondí. Mi padre soltó una pequeña carcajada. Bueno, al menos ahora tienes más tiempo para tus diseños. No sabía por qué había aceptado venir. Quizás porque todavía había una pequeña parte de mí que esperaba algo diferente. Algo más normal. El camarero regresó con pan caliente. Mientras lo colocaba en la mesa, mi padre volvió a hablar. Esta vez más alto. Siempre dije que Emily tenía talento, dijo. Solo que nunca supo dónde usarlo. Algunas mesas cercanas miraron brevemente hacia nosotros. Y en ese momento noté algo más. La mujer detrás de mí había dejado completamente de comer. Su tenedor estaba suspendido sobre el plato. Y aunque no podía ver su rostro, tenía la clara sensación de que estaba escuchando cada palabra. No sabía por qué eso me incomodó. Tal vez porque algo en su presencia me resultaba familiar. Tomé mi portafolio de cuero y lo coloqué junto a mis pies. Era solo una carpeta con planos y notas de diseño. Nada más. Nada que le importara a mi familia. Pero mientras mi padre comenzaba otra historia sobre lo difícil que era dirigir su antigua empresa de construcción, la mujer detrás de mí cerró suavemente su carpeta, y por alguna razón, sentí que la noche acababa de cambiar. La conversación en la mesa no mejoró después de eso. De hecho, cambió de tono de una manera que me resultaba demasiado familiar. Ese tipo de tono que empieza como bromas suaves y lentamente se convierte en algo más afilado. El camarero regresó para tomar nuestra orden. Mi madre pidió salmón. Kyle pidió el filete más caro del menú sin siquiera mirar el precio. Mi padre cerró el menú y lo colocó sobre la mesa. Voy a pedir lo de siempre, dijo con confianza. El ribeye. Luego me miró. Emily, no te preocupes por el precio. Esta vez invito yo. La frase sonaba generosa, pero todos en la mesa sabíamos lo que venía después. Gracias, respondí, pero él no había terminado. Aunque, añadió mientras giraba su vaso entre los dedos, supongo que últimamente debes estar contando cada dólar. Kyle soltó una pequeña risa. Mi madre no dijo nada. Solo tomó un sorbo de vino. Ese silencio siempre era su forma de participar. El camarero anotó las órdenes y se fue. Durante unos segundos nadie habló. Luego Kyle se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Entonces, dijo con una sonrisa demasiado relajada. Mamá dice que ahora trabajas desde casa. No levanté la vista de mi vaso.
Trabajo en varios proyectos de diseño. Freelance, aclaró mi madre, como si fuera una corrección necesaria. Mi padre dejó escapar un suspiro teatral. Freelance, repitió. Siempre me ha parecido una palabra elegante para decir inestable. Kyle se rió de nuevo. Sentí algo en mi estómago tensarse. No porque las palabras fueran nuevas, sino porque el restaurante estaba lleno, y mi padre hablaba lo suficientemente alto para que otras mesas escucharan. Tomé otro sorbo de agua. Estoy bien con mi trabajo, dije. Claro que sí, respondió él. Solo digo que a tu edad, la mayoría de la gente ya tiene algo más sólido. No respondí. En cambio, miré el restaurante otra vez. Y ahí estaba otra vez esa sensación. La mujer detrás de mí. Podía sentir su presencia. No estaba hablando. No estaba usando el teléfono. Solo estaba quieta, como si escuchara. Kyle agarró un pedazo de pan. Bueno, dijo con la boca medio llena. Al menos Emily no tiene que preocuparse por pagar una hipoteca después del divorcio. Mi madre soltó una pequeña risa incómoda. Kyle. Pero no lo detuvo. Solo digo, continuó él. Esa casa era bonita. Mi padre intervino inmediatamente. Demasiado bonita para alguien que no tenía un plan claro, dijo. Sentí el calor subir lentamente por mi cuello. La casa. Por supuesto que iban a hablar de eso. La vendimos porque era lo mejor para ambos, dije con calma. Mi padre inclinó la cabeza. Claro, pero su tono decía otra cosa. Luego señaló con la barbilla hacia el portafolio de cuero junto a mi silla. ¿Qué llevas ahí? Miré hacia abajo. Trabajo. Kyle se estiró un poco para verlo mejor. ¿Planos o algo así? Diseños, respondí. Mi padre extendió la mano antes de que pudiera reaccionar. Déjame ver. Tomó el portafolio. No lo abrió todavía. Solo lo sostuvo, como si evaluara su peso. Bonito, dijo. Parece profesional. Kyle sonrió. Tal vez dentro hay una idea millonaria. Mi padre soltó una risa corta. O tal vez otra presentación que nadie pidió. Mi madre miró alrededor rápidamente. Varias mesas cercanas ya estaban mirando. Eso no lo detuvo. Abrió el portafolio. Mis bocetos, planos y notas quedaron expuestos bajo la luz cálida del restaurante. ¿Qué es esto?, preguntó. Un concepto de diseño para una expansión hospitalaria. Mi padre levantó una ceja. ¿Hospitales ahora? Es un proyecto potencial. Kyle se inclinó hacia adelante para mirar. ¿Potencial significa que ya te contrataron? No respondí de inmediato. Mi padre cerró el portafolio lentamente. Entonces no. Dejó la carpeta sobre la mesa. Emily, dijo con esa voz que usaba cuando quería parecer razonable. No estoy tratando de ser duro contigo. Esa frase siempre significaba que lo siguiente sería peor. Pero tal vez deberías pensar en algo más. Seguro. Kyle asintió. Sí, como trabajar en una empresa grande o algo así. Mi madre agregó suavemente. O incluso volver a la universidad. Reentrenarte. Reentrenarme. Tenía 33 años. Llevaba más de una década trabajando en diseño comercial. Pero en esa mesa, parecía que hablaban de alguien que aún no había empezado la vida. El camarero llegó con las bebidas. Mientras colocaba los platos de pan, su mirada se movió entre nosotros. Había escuchado, era obvio. Mi padre no pareció notarlo. Se inclinó hacia atrás en su silla. ¿Sabes qué es lo curioso?, dijo. Mi empresa acaba de perder un contrato enorme con un hospital nuevo. Sentí un pequeño cambio en mi pecho. ¿Sí? Sí, continuó. Alguna junta corporativa decidió que querían algo moderno. Hizo un gesto con los dedos en el aire. Arquitectos, diseñadores, consultores. Gente que nunca ha puesto un ladrillo en su vida. Kyle negó con la cabeza. Clásico. Mi padre tomó un sorbo de vino. Exacto. Luego miró mis planos otra vez. Probablemente alguien como tú. No respondió nadie, pero entonces noté algo más.
La mujer detrás de mí ya no estaba comiendo. Su plato estaba intacto, y podía sentir su atención. Mi madre decidió cambiar el tema. Kyle nos estaba contando sobre su nuevo negocio, dijo. Kyle se iluminó inmediatamente. Sí, dijo. Estoy pensando en abrir un gimnasio. Mi padre sonrió orgulloso. Ese es mi hijo. Todavía estoy viendo inversionistas, añadió Kyle. Los vas a encontrar, dijo mi madre. Tienes buena visión. Kyle miró hacia mí. Tal vez Emily pueda diseñarlo. Se rió. Si tiene tiempo entre proyectos imaginarios. Mi padre soltó otra risa fuerte. Esta vez varias personas miraron directamente hacia nuestra mesa. Sentí una presión detrás de los ojos, pero mantuve la voz estable. Estoy ocupada. Kyle levantó las manos. Relájate, solo era una broma. En ese momento escuché un pequeño sonido detrás de mí. Una silla moviéndose ligeramente. La mujer se estaba levantando. Mi espalda se tensó. No sabía por qué. No había razón para que me importara. Pero algo en mi memoria estaba tratando de conectar piezas. Un rostro, una voz, una sala de conferencias meses atrás. Mi padre seguía hablando. La verdad, dijo, es que la industria está llena de gente que promete mucho y entrega poco. Señaló el portafolio otra vez. Como estos diseños bonitos. Sentí que alguien detrás de mí estaba ahora de pie, quieto, escuchando, y en ese momento, una memoria se encendió completamente en mi mente. Una sala blanca, una mesa larga, una mujer mayor con cabello gris haciendo preguntas muy específicas sobre flujos de pacientes y accesibilidad. Preguntas que ningún otro en la sala había hecho. Mi respiración cambió ligeramente. Porque si mi memoria era correcta, entonces la mujer detrás de mí no era una extraña. Era alguien que había visto mis diseños antes. Y si eso era cierto, entonces acababa de escuchar cada palabra que mi familia había dicho sobre ellos. La memoria llegó completa unos segundos después, y cuando llegó, me dejó completamente inmóvil. Había sido una sala de conferencias blanca en el cuarto piso de un edificio médico en el centro de Columbus. Un espacio frío, lleno de carpetas, laptops abiertas y personas que hablaban con ese tono corporativo, demasiado educado. Yo había presentado un concepto de rediseño para una expansión hospitalaria. Nada garantizado, solo una propuesta. Pero entre todos los rostros que habían estado sentados en esa mesa, había uno que nunca olvidé. Una mujer mayor, cabello gris perfectamente recogido, chaqueta azul oscuro y una mirada extremadamente atenta. Ella no había hablado mucho, pero cuando lo hizo, sus preguntas fueron diferentes. No preguntó sobre colores ni decoración. Preguntó sobre el flujo de pacientes en emergencias, sobre cómo el diseño podía reducir el estrés en familias esperando resultados, sobre cómo los pasillos afectaban el tiempo de respuesta del personal médico. Preguntas inteligentes, profundas, diferentes a las del resto. Y ahora, esa misma mujer estaba detrás de mí, en este restaurante, escuchando cómo mi padre se burlaba de mi trabajo. Sentí un ligero nudo en el estómago, no porque me avergonzara de mi trabajo, sino porque sabía exactamente quién era. Margaret Lawson, una de las ejecutivas de desarrollo del hospital. No estaba 100% segura, pero mi memoria rara vez se equivocaba con los rostros. Intenté mantener la respiración estable. Mi padre seguía hablando. El problema con estas juntas corporativas, decía, es que creen que saben más que la gente que realmente construye cosas. Kyle asintió con entusiasmo. Exacto. Rechazaron nuestra propuesta, continuó mi padre. 30 años de experiencia. Y prefieren escuchar a diseñadores con laptops. Sentí una presión en el pecho. Porque el hospital del que hablaba probablemente era el mismo proyecto. Mi madre intervino suavemente. Richard, cariño. Pero no para detenerlo, solo para bajar el volumen.
Él bajó la voz apenas un poco. Estoy diciendo la verdad. Luego miró mi portafolio otra vez. Todo este mundo moderno de consultores y diseñadores. Golpeó ligeramente la carpeta con 2 dedos. Demasiado humo. Poco trabajo real. Mi garganta se tensó. Pero no respondí. Porque justo en ese momento, la mujer detrás de mí comenzó a caminar. Pasó lentamente detrás de mi silla. Pude verla por el rabillo del ojo. Tacones suaves sobre el suelo del restaurante. Y entonces, se detuvo. No en la salida, no en el baño. Se detuvo justo al lado de nuestra mesa. El silencio duró unos 3 segundos. Nadie en mi familia lo notó al principio. Kyle estaba revisando algo en su teléfono. Mi madre estaba cortando su salmón. Mi padre seguía mirando mi portafolio. Pero yo sabía que estaba allí. Finalmente Kyle levantó la vista y notó a la mujer. «Oh», dijo ligeramente sorprendido. «Perdón, pensó que estaba esperando pasar». Pero ella no se movió. En lugar de eso, miró directamente hacia mí y entonces habló. Emily Carter. No fue una pregunta, fue una afirmación tranquila. Mi corazón dio un pequeño salto. Levanté la mirada. Y ahí estaba. Margaret Lawson. Exactamente como la recordaba. Sus ojos se suavizaron ligeramente. «Sabía que eras tú», dijo con una pequeña sonrisa profesional. «Pensé que reconocía tu voz». El silencio en la mesa cambió inmediatamente. Mi madre dejó el tenedor. Mi padre frunció ligeramente el ceño. Kyle miró entre nosotras confundido. «Buenas noches, señora Lawson», dije. El reconocimiento cruzó su rostro. «Así que sí te acuerdas de mí». «Claro que sí». Mi padre habló inmediatamente. «¿Se conocen?» Margaret giró ligeramente hacia él. «Tuvimos una reunión profesional hace unos meses». Mi padre enderezó la espalda. «Ah». Kyle sonrió. Emily conoce a todo tipo de gente ahora. Pero Margaret no estaba mirando a Kyle. Estaba mirando el portafolio sobre la mesa. ¿Son los mismos diseños del proyecto hospitalario? Sentí que mi padre se quedaba quieto. «Sí», respondí. «Algunas versiones actualizadas». Margaret asintió lentamente. «Recuerdo tu presentación». Kyle soltó una pequeña risa. «¿En serio?» Mi padre lo miró con una leve advertencia, pero ya era tarde. Margaret continuó. «Fue una de las pocas presentaciones ese día que realmente habló de cómo el diseño afecta a los pacientes». Miró directamente hacia mí. «Eso no es común». El restaurante parecía haberse vuelto más silencioso. Mi padre carraspeó ligeramente. «¿Usted trabaja con el hospital?» Margaret lo miró. «Sí». Una pausa pequeña. «Estoy en el equipo de desarrollo». Kyle dejó el teléfono sobre la mesa. «¿Desarrollo de qué?» Margaret respondió con calma. «La expansión del campus médico». Mi padre se quedó completamente quieto, porque ese era exactamente el proyecto del que había estado hablando hacía apenas unos minutos. Mi madre fue la primera en reaccionar. «Oh», dijo suavemente. «Qué coincidencia». Margaret sonrió educadamente. «Sí, el mundo profesional suele ser más pequeño de lo que parece». Luego volvió a mirar hacia mí. «Me preguntaba si ibas a presentar una propuesta final». Sentí algo cambiar dentro de mi pecho. «Todavía estoy trabajando en algunos detalles». «Me alegra escuchar eso». Kyle miró entre todos nosotros. «Espera», dijo. «¿Este es el hospital del que papá estaba hablando?» Mi padre no respondió inmediatamente. Margaret inclinó ligeramente la cabeza. «Su padre es...» Mi padre habló rápidamente. «Richard Carter». Ella lo observó por un segundo más largo de lo normal. Luego asintió lentamente. «Carter Construction». El silencio cayó sobre la mesa. Mi padre intentó recuperar su tono confiado. «Así es». Margaret mantuvo la misma expresión tranquila. «Sí, recuerdo la propuesta de su empresa». Kyle miró entre ellos.
Entonces todos están trabajando en el mismo proyecto. Margaret respondió con cuidado. No exactamente. Luego miró a mi padre. Pero sí revisamos varias propuestas de construcción. Mi padre forzó una sonrisa. Bueno, tal vez la próxima vez tengamos mejor suerte. Margaret sostuvo su mirada un segundo más. Tal vez. Pero algo en su tono había cambiado. No era confrontación. Era algo más sutil. Algo evaluando. Luego volvió a mirarme. Emily, fue un placer verte otra vez. Igualmente. Espero ver tu propuesta final. Lo harás. Margaret asintió suavemente. Luego dijo algo que cambió completamente la energía de la mesa. Tu enfoque en el diseño centrado en el paciente fue refrescante. Kyle levantó las cejas. Mi madre parpadeó lentamente. Y mi padre no dijo absolutamente nada. Margaret sonrió con cortesía. Que tengan una buena cena. Luego se alejó caminando hacia la salida del restaurante. La puerta se cerró suavemente detrás de ella. Nadie habló durante varios segundos. El único sonido era el tintinear suave de los cubiertos de otras mesas. Kyle fue el primero en romper el silencio. Eso fue interesante. Mi madre miró a mi padre. Mi padre miró el portafolio. Y por primera vez en toda la noche, nadie en la mesa parecía tener un chiste listo. El silencio que quedó en la mesa después de que Margaret salió del restaurante fue extraño. No era el tipo de silencio cómodo que aparece cuando la conversación simplemente se pausa. Era el tipo de silencio en el que todos están pensando lo mismo, pero nadie quiere ser el primero en decirlo. Kyle fue el primero en moverse. Tomó su vaso de agua, bebió un sorbo largo y luego lo dejó sobre la mesa con cuidado. Bueno, dijo lentamente. Eso fue raro. Mi madre todavía miraba hacia la puerta por donde Margaret había salido. Emily, preguntó finalmente. ¿Quién era exactamente esa mujer? Tomé el tenedor y corté un pequeño trozo de comida. No tenía hambre, pero necesitaba hacer algo con las manos. Margaret Lawson, respondí. Mi padre frunció ligeramente el ceño. ¿Lawson? Parecía buscar el nombre en su memoria. Trabaja con el hospital, dije. Kyle levantó las cejas. ¿Trabaja con el hospital como doctora? No. Tomé un pequeño sorbo de agua. Está en el equipo de desarrollo del proyecto de expansión. Mi padre dejó lentamente su cuchillo sobre la mesa. Ese pequeño sonido metálico pareció más fuerte de lo que debería. «Desarrollo», repitió. «Sí». Mi madre se inclinó un poco hacia adelante. ¿Ella decide cosas? No respondí inmediatamente, porque la respuesta era más complicada que un simple sí o no. Pero mi padre respondió por mí. El equipo de desarrollo revisa todas las propuestas, dijo lentamente. Su voz ya no tenía ese tono burlón de antes. Ahora sonaba calculadora. Kyle miró entre nosotros. Entonces ella vio tus diseños. Sí. ¿Y le gustaron? Pensé en lo que Margaret había dicho unos minutos antes. Fue una de las pocas presentaciones que realmente habló de cómo el diseño afecta a los pacientes. Parecía interesada, respondí. Mi padre tomó su copa de vino pero no bebió. Solo la sostuvo. ¿Cuándo fue esa reunión? Hace unos meses. ¿Y no mencionaste nada? Me encogí ligeramente de hombros. Nunca preguntaron. Kyle soltó una pequeña risa incómoda. Bueno, eso acaba de ponerse interesante. Mi madre seguía observándome con atención. Emily, cariño, ¿eso significa que podrías trabajar en ese hospital? Tal vez. Mi padre finalmente bebió un sorbo de vino, pero cuando bajó la copa, su mirada ya no estaba en mí. Estaba en el portafolio. El mismo portafolio del que se había estado burlando hacía 20 minutos. ¿Puedo verlos otra vez?, preguntó. No lo dijo con sarcasmo esta vez. Solo, preguntó. Abrí la carpeta y deslicé algunos de los planos sobre la mesa.
El papel blanco contrastaba con la madera oscura del restaurante. Kyle se inclinó inmediatamente. ¿Todo esto es tuyo? Sí. Mi padre tomó uno de los planos. Esta vez no estaba sonriendo. Estaba estudiándolo, de verdad. ¿Qué es esto?, preguntó. El nuevo ala de emergencias. Señalé un área del plano. La idea es reducir el tiempo que tarda un paciente en llegar desde la entrada hasta la evaluación inicial. Kyle silbó suavemente. Esto parece complicado. Lo es. Mi padre seguía mirando el plano. Estos pasillos son más anchos de lo normal. Sí. ¿Por qué? Para permitir movimiento simultáneo de camillas, equipos y personal sin bloquear el flujo. Mi padre no dijo nada por unos segundos. Luego dejó el plano sobre la mesa. Eso tiene sentido. Kyle levantó la mirada hacia mí. Espera. ¿Qué? ¿Eso significa que si tu diseño gana, el hospital se construye siguiendo tu plan? El diseño interior, sí. Mi madre abrió los ojos ligeramente. Emily, eso sería enorme. Sentí una pequeña mezcla de emociones. Orgullo, incomodidad y algo más difícil de describir. Porque el interés repentino de mi familia se sentía extraño, muy extraño. Kyle volvió a mirar el portafolio. Entonces, esa mujer era básicamente una de las personas que decide quién gana el proyecto. No exactamente, respondí, pero sí tiene influencia. Mi padre se reclinó lentamente en su silla. Su mente claramente estaba haciendo cálculos. Curioso, murmuró. Nadie respondió. Luego me miró directamente. Emily. ¿Sí? ¿Ella mencionó cuándo tomarán la decisión final? Todavía están revisando propuestas. Mi padre asintió lentamente. Claro. El camarero llegó en ese momento para retirar algunos platos. Nadie habló mientras recogía, pero cuando se fue, mi padre volvió a inclinarse hacia adelante. Emily, dijo, deberías asegurarte de enviarles la versión final. Lo miré. Planeaba hacerlo. Kyle sonrió. Vaya. ¿Qué? Papá acaba de darte un consejo profesional. Mi padre ignoró el comentario. Ese tipo de proyectos no aparecen todos los días. Lo sé. Mi madre finalmente suspiró. Bueno, esto explica por qué Margaret parecía tan interesada. Tomó su copa de vino. Debe ser agradable que alguien reconozca tu talento. La frase sonó amable, pero también un poco incómoda, porque era la primera vez en años que decía algo así. Kyle se estiró hacia atrás. Imaginen esto, dijo. Emily diseñando un hospital entero. No es todo el hospital, respondí. Solo ciertas áreas. Aún así. Mi padre miró otra vez los planos. ¿Cuántas empresas están compitiendo? Varias. ¿Grandes firmas? Algunas. Mi padre asintió lentamente. Entonces, si Lawson te recuerda, no terminó la frase, pero todos entendimos lo que estaba insinuando. Kyle se inclinó hacia mí. Eso es básicamente una ventaja. No necesariamente. Vamos, Emily. Las decisiones se basan en muchos factores. Mi padre finalmente cerró el portafolio, pero esta vez lo hizo con cuidado, muy diferente a cómo lo había hecho antes. Lo deslizó de vuelta hacia mí. Bueno, dijo, parece que tu trabajo no es tan inestable como pensábamos. Kyle soltó una pequeña risa. Esa es la forma más cercana a un cumplido que papá ha dado en años. Mi madre miró su reloj. Es tarde. Pero nadie parecía listo para levantarse, porque la energía en la mesa había cambiado completamente. Las bromas habían desaparecido. Las miradas ahora eran diferentes, evaluando, curiosas. Mi padre finalmente habló otra vez. Emily. ¿Sí? Cuando tengas la presentación final, hizo una pequeña pausa. Me gustaría verla. La frase quedó flotando entre nosotros. Y por alguna razón, no sonó como una solicitud casual. Sonó como el primer momento en mucho tiempo en el que mi padre estaba tratando de entender quién era realmente su hija. Cuando salimos del restaurante, el aire de la noche estaba frío.
Ese tipo de frío suave que llega al final del otoño en Ohio, cuando el estacionamiento aún guarda el calor del día, pero el viento empieza a recordarte que el invierno está cerca. Mi madre caminaba unos pasos delante de nosotros. Kyle estaba mirando su teléfono otra vez, desplazándose sin prestar demasiada atención a lo que acababa de pasar. Pero mi padre caminaba a mi lado, en silencio. Eso, por sí solo, ya era extraño. Normalmente, después de una cena familiar, él hablaba sin parar. Comentarios sobre el restaurante, sobre otras personas, sobre cualquier cosa, Pero esta vez, no dijo nada durante casi medio minuto. Llegamos al borde del estacionamiento. Las luces amarillas iluminaban filas de autos y el sonido lejano de tráfico venía desde la carretera. Finalmente, mi padre habló. Emily. Sí, se detuvo junto a su camioneta. Esa mujer, Lawson. Sí. ¿Qué tan importante es realmente en ese proyecto? La pregunta no tenía sarcasmo. Era directa. Práctica. Bastante, respondí. No toma la decisión final sola, pero su opinión pesa mucho. Mi padre asintió lentamente. Miró hacia el restaurante como si todavía estuviera pensando en la escena. Interesante, murmuró. Kyle finalmente levantó la vista del teléfono. Papá, ¿estás pensando lo mismo que yo? Mi padre no respondió, pero Kyle sonrió. Porque si Emily termina trabajando en ese proyecto, eso sería enorme. Mi madre suspiró. Kyle, deja de convertir todo en negocios. Pero incluso ella sonaba curiosa. Me apoyé ligeramente contra mi auto. Todavía no hay nada seguro. Kyle levantó las manos. Lo sé, lo sé. Luego me miró con una sonrisa. Pero tienes que admitir que el momento fue increíble. ¿Qué momento? Cuando papá estaba hablando de consultores inútiles, y esa mujer estaba sentada justo detrás de ti. Mi madre cerró los ojos brevemente. Kyle. Pero incluso mi padre dejó escapar una pequeña risa. Una risa corta, casi avergonzada. Sí, dijo. No fue mi mejor momento. Ese comentario me sorprendió, porque mi padre casi nunca reconocía algo así. Kyle se metió las manos en los bolsillos. Honestamente, pensé que iba a decir algo en la mesa. Yo también, dijo mi madre. Miré hacia el restaurante. Las puertas se abrían y cerraban mientras otros clientes salían. Margaret no es ese tipo de persona, dije. Mi padre inclinó la cabeza. ¿No? No le gusta hacer escenas. Kyle sonrió. Eso lo hace aún peor. ¿Peor? Claro. ¿Por qué? Porque significa que ahora tiene una impresión muy clara de nuestra familia. El comentario quedó flotando en el aire. Mi madre se tensó ligeramente. Mi padre miró hacia el suelo por un momento. Luego levantó la vista hacia mí. Emily. ¿Sí? Si decides seguir adelante con ese proyecto. Hizo una pausa breve. Deberías hacerlo bien. Parpadeé. Planeo hacerlo bien. Kyle soltó una pequeña carcajada. Creo que papá está intentando decir que está orgulloso. Mi padre le lanzó una mirada rápida. No pongas palabras en mi boca. Pero no lo negó. Un silencio más suave se instaló entre nosotros. Por primera vez en años, la conversación no estaba llena de tensión. Era diferente. No perfecta, pero diferente. Mi madre finalmente habló. Emily, cariño, si necesitas ayuda con algo, ya sabes, no estaba segura de qué tipo de ayuda imaginaba, pero asentí. Gracias. Kyle abrió la puerta de su auto. Bueno, yo solo espero que si te vuelves rica diseñando hospitales, recuerdes quién siempre creyó en ti. Lo miré. Kyle. ¿Sí? Nunca dijiste eso, sonrió. Detalles. Mi padre finalmente abrió la puerta de su camioneta. Antes de entrar volvió a mirarme. Emily. Sí. La próxima vez que tengas una reunión importante, se detuvo un segundo. Avísanos. No respondió nadie inmediatamente, porque todos sabíamos que eso también significaba otra cosa. Tal vez, solo tal vez,
Mi familia empezaba a verme de forma diferente. Subí a mi auto unos minutos después. Encendí el motor. Pero no conduje de inmediato. Me quedé sentada mirando las luces del estacionamiento, pensando en todo lo que había pasado, en la cena, en las palabras de mi padre, en la expresión de Margaret cuando reconoció mi nombre. Y entonces mi teléfono vibró. Un correo electrónico. Miré la pantalla. El remitente decía: Margaret Lawson. Mi corazón dio un pequeño salto. Abrí el mensaje. Era corto, directo. Emily, fue bueno verte esta noche. Tu propuesta sigue siendo una de las más interesantes que hemos visto. Si tienes disponibilidad esta semana, me gustaría hablar sobre algunos detalles del diseño. Margaret. Me quedé mirando la pantalla unos segundos. Luego apoyé la cabeza contra el respaldo del asiento. Una pequeña sonrisa apareció en mi rostro. No porque mi familia finalmente hubiera dejado de burlarse. No porque alguien importante hubiera reconocido mi trabajo, sino porque por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba exactamente donde debía estar. No por suerte, no por accidente, sino porque había seguido adelante incluso cuando nadie en mi propia mesa creía realmente en mí. Y curiosamente, todo empezó a cambiar en el momento en que alguien, sentado silenciosamente detrás de mí, decidió escuchar. Si esta historia te recordó algún momento en tu vida en el que alguien dudó de ti, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo y qué hora es allí, ahora mismo. Me encanta leer cada historia que comparten. Y si te gustan las historias reales sobre momentos que cambian la vida, suscríbete al canal para acompañarnos en las próximas. El motor de mi auto seguía encendido cuando cerré el correo de Margaret. El estacionamiento ya estaba casi vacío. Algunas luces del restaurante se habían apagado, y el sonido de platos en la cocina llegaba débilmente a través de las paredes. Durante unos segundos me quedé mirando la pantalla del teléfono. No era un correo largo. Ni siquiera tenía muchos detalles, pero lo que decía lo cambiaba todo. No era un no. Y en proyectos grandes, en el mundo del diseño y la construcción, eso ya significaba muchísimo. Apoyé la cabeza contra el asiento y solté el aire lentamente. Durante años, cada decisión profesional que tomaba parecía venir acompañada de una voz familiar en mi cabeza. La voz de mi padre diciendo que no era estable. La voz de mi madre preguntando si no debería hacer algo más seguro. Y la risa de Kyle cuando hablaba de mis proyectos como si fueran experimentos temporales. Pero ahora, esa voz estaba más baja, no desaparecida, solo más baja. Encendí la calefacción y finalmente salí del estacionamiento. El trayecto hasta mi apartamento duraba unos 15 minutos. Las calles de Columbus estaban tranquilas a esa hora. Semáforos cambiando de color en avenidas casi vacías. Mientras conducía, volví a pensar en Margaret. No había hecho un gran discurso. No había humillado a mi familia. Ni siquiera había mencionado la conversación que claramente había escuchado. Pero su presencia en esa mesa había cambiado todo. No con confrontación. Con algo mucho más silencioso. Respeto. Cuando llegué a mi edificio, estacioné frente a la entrada y subí a mi apartamento con el portafolio bajo el brazo. El lugar era pequeño. Un dormitorio, una sala combinada con cocina, una ventana que daba a un estacionamiento y algunos árboles. Nada impresionante. Pero era mío. Y después del divorcio, eso ya era suficiente. Dejé el portafolio sobre la mesa. Luego volví a abrir el correo de Margaret. Lo leí otra vez. Después una tercera vez. No había emoción exagerada en sus palabras. Era profesional, directo. Pero había algo más entre líneas. Interés. Abrí mi laptop. Y empecé a revisar los planos otra vez. Pasé casi 2 horas haciendo pequeños ajustes, moviendo una pared aquí, cambiando el flujo de una sala de espera, agregando notas sobre iluminación natural en áreas de recuperación.
Cuando finalmente miré el reloj, eran casi las 2 de la mañana. Cerré la laptop. Y por primera vez en meses, dormí profundamente. A la mañana siguiente mi teléfono tenía 4 llamadas perdidas, todas de mi padre. También había 2 mensajes de mi madre. El primero decía: Emily, espero que hayas llegado bien a casa. El segundo: tu padre quiere hablar contigo sobre el proyecto. Sonreí ligeramente. Durante años, cualquier conversación sobre mi trabajo terminaba en críticas o consejos no solicitados. Ahora, querían hablar. No respondí inmediatamente. Primero envié un correo a Margaret. Estoy disponible esta semana. Gracias por su tiempo anoche. Emily. Su respuesta llegó menos de 20 minutos después. Jueves a las 10 a.m., oficina central del hospital. Sentí un pequeño nerviosismo recorrerme. Ese tipo de reunión no era casual. Era el tipo de reunión donde los proyectos empezaban a volverse reales. El jueves llegó más rápido de lo que esperaba. Llevé el mismo portafolio de cuero al hospital, el mismo del restaurante, el mismo del que mi padre se había burlado. Cuando entré al edificio administrativo, una recepcionista me indicó una sala de reuniones en el tercer piso. Margaret ya estaba allí, sentada en una mesa con varios documentos frente a ella. Cuando me vio entrar, sonrió con la misma calma que recordaba. Emily, gracias por venir. Gracias por invitarme. Señaló una silla frente a ella. Tu diseño generó bastante conversación en la última revisión. Mi corazón dio un pequeño salto. ¿Buena conversación? Margaret inclinó ligeramente la cabeza. Digamos que fue uno de los pocos conceptos que realmente pensó en la experiencia del paciente. Abrió una carpeta. Dentro había copias impresas de mis planos. Pero hay algunos ajustes que queremos discutir. La reunión duró casi 2 horas. Hablamos sobre logística, presupuestos, restricciones estructurales, pero también sobre algo que rara vez se discute en esos proyectos: la ansiedad de las familias, el estrés del personal médico, cómo un pasillo demasiado estrecho puede cambiar el ritmo completo de un hospital. Cuando finalmente terminamos, Margaret cerró la carpeta. Emily. Sí. Hay muchas firmas grandes compitiendo por este proyecto. Asentí. Lo sé. Pero tu propuesta tiene algo que otras no tienen. ¿Qué es? Ella sonrió ligeramente. Humanidad. Sentí un pequeño nudo en la garganta. No porque fuera un cumplido exagerado, sino porque era exactamente lo que había estado intentando hacer con ese diseño. Margaret se levantó. Todavía quedan algunas decisiones por tomar. Lo entiendo. Pero puedo decirte esto. Hizo una pequeña pausa. Tu propuesta está oficialmente en la fase final. No dije nada por un momento, porque después de meses de trabajo, eso era todo lo que había esperado escuchar. Cuando salí del edificio del hospital, el sol estaba alto y el aire frío de la mañana había desaparecido. Me senté en mi auto y respiré profundamente. Luego tomé el teléfono. Había un nuevo mensaje, de mi padre. ¿Cómo fue la reunión? Lo miré unos segundos. Hace un año, esa pregunta habría venido acompañada de dudas o sarcasmo. Ahora solo parecía curiosidad. Respondí con un mensaje corto. Fue bien. Estoy en la fase final del proyecto. 3 puntos aparecieron en la pantalla. Luego desaparecieron. Luego volvieron a aparecer. Finalmente llegó su respuesta. Me alegra escucharlo. No era un discurso. No era una disculpa. Pero para mi padre, era suficiente. Pasaron 6 semanas antes de la decisión final. 6 semanas de revisiones, llamadas y ajustes. 6 semanas donde mi familia, por primera vez, me preguntaba sobre mi trabajo sin convertirlo en una broma. Y una mañana de invierno recibí la llamada. Margaret. Emily. Sí. El comité tomó la decisión final esta mañana. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Y? Hubo una pequeña pausa. Luego dijo algo que nunca olvidaré. Bienvenida al proyecto. Cerré los ojos. No grité, no lloré.
Solo respiré, porque en ese momento recordé exactamente dónde había comenzado todo: una mesa de restaurante, una cena incómoda, y alguien sentado detrás de mí escuchando en silencio. Meses después, cuando el proyecto comenzó oficialmente, volví a pasar frente al Riverside Grill. El mismo restaurante, la misma entrada, la misma luz cálida en las ventanas, y pensé en lo curioso que puede ser el momento en que la vida cambia. A veces no ocurre en una gran reunión, ni en una presentación perfecta. A veces ocurre cuando alguien te humilla en voz alta, y otra persona, en silencio, decide prestarte atención. Porque al final, lo que realmente cambió mi vida no fue demostrar que mi familia estaba equivocada. Fue darme cuenta de que nunca necesité su aprobación para seguir adelante. Si alguna vez alguien dudó de ti o se burló de tus sueños, cuéntamelo en los comentarios y dime desde qué ciudad del mundo estás viendo esta historia. Siempre leo sus mensajes. Y si te gustan las historias reales sobre momentos que cambian una vida para siempre, suscríbete al canal para acompañarnos en la próxima.